Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es ATV Noticias, edición estelar. Como siempre, es un gusto poder saludarles y llegar hasta la intimidad de sus hogares a esta hora de la noche. Hoy comenzamos nuestro programa en una edición especial con una entrevista especial con el periodista Milton Benítez, el perro amarillo, con quien nos conectamos hasta la capital de la República para platicar un poco más abiertamente sobre muchísimos temas y más que todo sobre el tema relacionado con el esquema de periodismo de investigación. Milton, buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Cuéntenos cómo comienza Milton Benítez en el periodismo de investigación. Gracias a todos, a Ciguatepeque y a ustedes ahí en estudio. Más que todo fue una necesidad de poder contarle al país qué era lo que se ocultaba, y el surgimiento de una investigación en un país como este pues era un imperativo, lo cual pues lo asumimos desde esa perspectiva, desde la necesidad que la gente pudiera poder entender qué era lo que estaba pasando en ese empobrecimiento tan acelerado que llevaba esta clase parasitaria, porque no le contaban al país la ausencia de esos bienes colectivos, de la tenencia de la tierra, del agua. ¿Qué pasaba con un país con tanta riqueza aglutinando a tanto pobre juntos? ¿Y qué pasaba también con los corruptores, esa mano invisible que diariamente echa a andar una corrupción que es una pandemia que no ha podido ser controlada en el país? Entonces, el periodismo en ese momento para nosotros quizás no es por qué lo elegimos, más bien creo que la investigación periodística nos eligió a nosotros. Milton, ¿usted en algún momento comenzó con este proyecto en algunos canales de televisión, obviamente de señal abierta? ¿Cuáles eran quizá esos lineamientos de los directores de prensa al momento de emitir su línea editorial y que de alguna manera no compaginaba con los intereses de los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación tienen un conflicto de base ya intrínseca, y es que es una empresa privada que tutela un derecho humano, y ese conflicto pues de intereses en algún momento pues con el periodismo independiente llega a tener un pequeño roce, y es cómo va a sostener una empresa con finalidades de lucro mercantiles tutelando un derecho humano como es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Nosotros comenzamos en el periodismo con Omar Rodríguez, Nahualcho, que era una radio independiente, al margen de cualquier auspicio que llevara esa manipulación de la verdad. Y pues luego en Canal 13, donde hubo una experiencia bien interesante, y es un empresario que nos recibe y nos dice, esta es una empresa y hay algunas limitaciones en relación a ese periodismo de investigación, a ese periodismo que va sobre la causa. Pero creo que la manipulación en relación a construir las matrices informativas está en las auspiciantes. Por ejemplo, los grandes canales de televisión, pues sus socios son los banqueros, sus socios son los grandes empresarios, y sobre esto hablo grandes comillas, porque no son ni banqueros ni empresarios, y lo ha demostrado su misma práctica. Entonces, si había un conflicto, como el caso que estamos viendo ahora mismo con la NE, donde las altas tarifas están subsidiando una corrupción, donde tienen metidas las manos los banqueros y esos empresarios, era muy difícil sacar una investigación o relatar, ya sea en un noticiero o en un programa de opinión, ese tema estructural cuya corrupción estaba matando y continúa matando a los seres humanos con tarifas que no son pagables. Entonces, los canales de televisión pues comienzan a decir, ese tema no va, no es de nuestro interés.
Entonces ahí la construcción informativa comienza a tener esos esguinces que lastimosamente ya cuando le llega la noticia a la población, le llega censurada, le llega bajo unos filtros altamente groseros, y lo que está recibiendo es una alteración de la verdad o una visión parcial de la verdad. Entonces, creo que más que los dueños, es el conflicto de base que hay. Es que Honduras tiene el 96% de sus canales de televisión o de todo el espectro eh, eh, televisivo y radial en manos de personas que tienen los mismos intereses en el saqueo del país. Y ahora con el agravante que se le ha pasado esta tutelación a Tigo y a Claro, empresas que sin ningún expertise, transnacionales que van a manejar un patrimonio nacional, entonces va a ser más agudo aún porque la controlación, o el control mejor planteado, va a estar en manos de empresarios transnacionales que le están robando en contratos que se cobran en dólares y ellos le pagan al Estado hondureño en lempiras, que tienen negocios conexos como la Loto, también de hidroeléctricas, en salud, en educación. Entonces es un entramado altamente criminal que depende la opinión pública, depende de la manipulación que tengan los dueños de la opinión publicada. En este caso, pues son los dueños y generalmente siempre se encuentran con esos grandes conflictos. Milton, es evidente que luego de todos los señalamientos, en base a algunas pruebas que presenta incluso en el programa del perro amarillo, han causado algunas secuelas y en este caso algunas amenazas a muerte. ¿Cuándo comienzan estas amenazas a muerte en contra de Milton Benítez? Cuando comenzamos a develar que los que han empobrecido al país tienen certificación legítima para robar, cuando comenzamos a develar los nombres y apellidos y a ponerle a la población que no es una abstracción el poder criminal ni el crimen organizado, y que mucho menos es ese crimen organizado bandolero, informal, que anda con una AK-47, sino que tiene un permiso bancario, que tiene una certificación hidroeléctrica para generación de energía, que es ese funcionario público, diputado o diputada, que está vinculado a los intereses de los grandes saqueadores del país. Cuando ya comenzamos a ponerle nombre y apellido a ese poder que hipócritamente el periodismo lo ha manejado como al margen de esos nombres y escondiendo esos nombres, y le comenzamos a poner en forma anatómica el cuerpo a ese crimen organizado que tiene brazos financieros, que puede hacer andar con piernas criminales en unas contrataciones de infraestructura. Entonces ahí comienza ya una persecución tenaz, allanamientos a los centros donde hemos transmitido, llamadas telefónicas, amenazas, y al punto que en 2 ocasiones, afortunadamente, el pueblo hondureño, debido al agradecimiento de ese riesgo que tomamos por destruir esa Honduras manipulada y conducida por delincuentes, nos tocó que inclusive hubiesen personas que les habían entregado el contrato para liquidarnos, nos dijeran que tuviéramos cuidado. Luego una segunda ocasión que fue bastante fuerte para nuestra experiencia, que los mismos personajes, en este caso que estaban utilizando esos mecanismos, pasaran a la otra instancia legal y llevarnos a los tribunales para desacreditarnos, para poder decir que nosotros estábamos difamándolos o calumniando. Entonces ha existido una
una escalonada violencia de forma tan sistematizada, tan perfectamente construida, que nos han ido asesinando. De hecho, lo que les ha hecho falta, valga la redundancia, es matarnos físicamente, pero financiera y civilmente, pues a nosotros se nos vio como un equipo de investigación por parte de ese poder criminal como leprosos, como no hay que hacer ningún tipo de conexión con ellos. Nosotros trabajamos y vivimos profesionalmente de lo que realizamos. Y entonces, específicamente de esos lugares, pues también se nos fueron quitando consultorías, se hacían llamadas telefónicas a los lugares de los centros de trabajo donde realizábamos nuestras labores, y ha sido una situación indescriptible. Yo creo que el pecado fue haber puesto que los dueños de los banqueros, perdón, que los banqueros eran socios de los narcotraficantes, que los narcotraficantes pues eran socios de los constructores, que los narcotraficantes también estaban dentro del Congreso, que los narcotraficantes y lavadores de activos también eran socios de bancos. Entonces eso pues abrió esos canales de amenazas y de acciones concretas, de atentados, intentos de secuestro, allanamientos, etcétera. Cuando Ramírez del Cid entrega ese paquete de información hacia su persona en una clara muestra de entera confianza al proyecto del Perro Amarillo, ¿se recrudecen las amenazas en su contra? Yo creo que comienzan a tener como un vertiginoso, sí, crecimiento, pero que también volvía a tener como la misma densidad de amenazas que había tenido antes. Yo creo que lo que hace el general Ramírez del Cid cuando entrega es más bien certificar lo peligroso que había sido encontrar el lavado de activos a Banco de los Trabajadores y a Juan Orlando Hernández Alvarado, y todo el prevaricato y lo que se cometió para poder lavar 300 millones 100 mil empiras y reconstruir a Banco de los Trabajadores. Yo creo que cuando Ramírez del Cid entrega la información, también hay una, para la población hondureña, como entregarle las gafas para poder ver la realidad y decir, o sea que es un proyecto, como lo había manifestado antes, que no es informal, que el personaje pues tiene esas formas de relatar el libreto construido con un equipo de producción, el cual pues yo represento, que tenía validez lo que planteó de Banrural y las directivas privadas de libertad, socias de Asterio Reyes, de Belio Reyes y de Juan Orlando Hernández Alvarado en Guatemala, que tenía razón, que se había construido un entramado jurídico para privatizar la salud, para saquear los fondos de previsión social. Entonces creo que cuando Ramírez del Cid entrega ese disco duro con los audios, donde el Estado, podemos probar, opera con aparatos sicariales, creo que sí eleva un poco más la incertidumbre para los grupos de poder en relación a hacia dónde van a ir, qué es lo que buscan. Entonces también de la mano de esos días posteriores, pues, existieron propuestas indecorosas y muy habituales en los banqueros de hacer dinero, en empresarios que se acercan a decir nosotros queremos apoyar el proyecto, y sumas que pues tentativamente le pueden ser atractivas a personas que no están vinculadas con el pueblo. Y sabíamos que ese paso del chantaje, por la experiencia que tenemos en investigación, luego pues viene ya lo otro, que es la amenaza para con nosotros y nosotras y la familia, pues que era lo más complejo. Y hasta el momento pues no ha parado esa escalada. Y sí, creo que alertó más a los
a los grupos criminales organizados de este país. Sin embargo, nosotros teníamos investigaciones y entrega de documentación más compleja, creo, aún para un Estado que ya no es de derecho, pero para un país medianamente civilizado, que nosotros hayamos encontrado a Banco Atlántida en estafa, en Belice, y que hayamos encontrado que fue penalizado Banco Ficosa en blanqueo de capital y organización criminal para el lavado de activos en Panamá, creo que daba como un intermitente para un país si hubiese sido medianamente institucionalizado en poder parar esa banca que ya pues tenía el antecedente de haber encontrado en un grupo financiero el nicho del crimen organizado de los cachiros, como fue la familia Rosenthal y Banco Continental. Entonces creo que más que la amenaza de la persona a la que le pueden decir hay que matar a estos individuos, es la confabulación del Ministerio Público en poder darle la espalda a la verdad y decirle al pueblo hondureño, pues eso es normal. En Honduras se puede lavar activos, en Honduras un diputado o inclusive el mismo jefe de ese cartel criminal que dirige el país puede aceptar que se robó el dinero del Seguro Social y decir que lo va a devolver. Entonces, esa forma de querer ir normalizando las formas de operar de este crimen organizado eran como más peligrosas que el contrato que le pueden entregar a sicarios para quitarnos la vida, dado que habíamos también encontrado en esas grabaciones las cuales de forma intacta comenzamos a trasladárselas a la población y todavía no hemos presentado ni el 1% de todas esas grabaciones que involucran a empresarios y al Consejo Nacional de Defensa mismo, alquilando casas de seguridad para sicarios, apagando cámaras de determinados distritos en las diferentes ciudades, Comayagua, Tegucigalpa, San Pedro Sula, para que pudieran operar. Entonces estábamos frente a un fenómeno bastante sensible, pero ahí era un interrogante y el equipo del Perro Amarillo, el cual yo solo soy un vocero, pero es un equipo con una construcción organizativa de forma horizontal, pues decide que, bueno, si esa es la naturaleza esencial de nuestro proyecto, pues, y es ahí donde vamos, entonces hay que asumir el riesgo y en efecto, pues, como para hacer justicia a la pregunta, se incrementó de una manera bastante asombrosa. Pero, como reitero, ya era como decir, bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Porque nosotros vamos haciendo público todo y nos damos cuenta que actores que ellos habían satanizado, que habían colocado como los grandes monstruos para el país, formaban parte de su brazo armado, que tenían acceso a la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que tenían acceso a los servidores del Registro Nacional de las Personas y que continúan teniéndolo, a la morgue judicial para poder trastocar informaciones altamente sensibles. Entonces, sí se elevó el nivel de amenaza, pero se elevó también el nivel de comprobación que no existe una fiscalía, que no hay una medicina forense que pueda garantizar el respeto hacia los fallecidos. Por tanto, un Estado que tampoco respeta a los seres vivientes. Y eso lo venía a probar, porque también nos acercaba a poder decirle a Oscar Fernando Chinchilla que Yulipsa Hernández, funcionaria de la ATI, no se había suicidado, que a ella la mataron y que el Ministerio Público dijo que se había suicidado. También el despido de la patóloga jefa de medicina forense, también se convierte en fuente del Perro Amarillo, Yulisa Villanueva, quien tiene todos los elementos científicos para probarlo. Entonces le mostramos los audios, le mostramos que los cuerpos represivos
y criminales también operan desde el Estado, y eso pues para una científica de la investigación criminal era un tema bastante asombroso. Y como venía viviendo ese despido injustificado, también se da una situación súper alarmante para nosotros, y es ver en perplejidad a una excelente, una extraordinaria profesional que fue censurada de medicina forense y que hoy pues este narcoestado es quien puede manipular, puede decir si alguien murió de gripe, puede decir que murió abatido o viceversa. Milton, ¿qué periodistas y medios de comunicación corporativos han tenido algún tipo de acercamientos con su persona para, de alguna manera, dentro del gremio de periodistas, solidarizarse con lo que está ocurriendo en el país y con toda la trama y la maraña de corrupción de la que somos víctimas todos los hondureños? ¿Y qué tipo de acercamiento ha tenido con ellos? ¿Lo han apoyado o le han dado la espalda? No, ningún apoyo. De hecho, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de apoyo de la prensa internacional, de medios específicamente, como los que conduce Carmen Aristegui o Pedro Brigger en Argentina, director del portal Nodal, Jorge Correa y el Comité Cívico, en esta es mi opinión, ¿cuál es la suya?, de Colombia, Polina Basile de la KPFK en Estados Unidos, o Canal 23 de Will Salgado, por ejemplo, en El Salvador. Pero nosotros no hemos tenido más que una fría indiferencia de todo el periodismo, con unas honrosas excepciones, tal y como es el caso de Radio Progreso, de Dazaeb Aguilar, corresponsal de IFA TV en Honduras. Pero nuestras alianzas han sido con medios muy serios, de mucha connotación, pero internacionales. La prensa hondureña, pues, no sé bajo qué ánimo pudo tener esa fría indiferencia o ese desdén silencioso de inclusive pues, hacer algunas pequeñas reproducciones, como siempre lo hacen, de nuestro contenido. Muchos medios también digitales pues, reproducen nuestros contenidos televisivos y también radiales, pero sin ningún acercamiento. Inclusive la desfachatez a veces ni de darle los créditos al equipo de investigación, lo cual pues a nosotros no nos había asustado en absoluto. Sabíamos que era bien difícil que los canales de televisión se desligaran de la suma millonaria que entregan los bancos porque se haga silencio y porque la gente que está hundida y asesinada en la central de riesgo, la cual no tiene validez, y es por la que nosotros estamos luchando, porque la gente, los banqueros no les sigan quitando sus casas, porque las personas no continúen pagando esos estratosféricos números escandalosos de interés moratorio que son irregulares, ilegales, y aparte que vienen de delincuentes del cobro. Entonces, sabíamos la confabulación natural de los medios de comunicación, que se les estaban tocando a sus mayores auspiciadores, y no, eso creo que tampoco nos colocaba en una posición de martirología o decir, bueno, pero sí, por lo menos se debe el espacio abierto o los canales, no sé, pero los eslogans que hablan en función o haciendo alusión al pueblo, pues quedó demostrado que era tan absurdo como su silencio. ¿Cree que el periodismo hondureño, la prensa hondureña, está en una enorme deuda con la población hondureña en relación a transmitir los contenidos informativos con veracidad, con mucha objetividad, con transparencia, por supuesto? Una prensa quizá no independiente, porque ya no la tenemos,
pero una prensa que le apueste al desarrollo y la reconstrucción de una patria tan destruida, tan deteriorada, tan insultada y tan escupida incluso en la cara? Creo que más que deuda es un perdón que le debe al pueblo, porque ellos han sido socios del crimen organizado de manera pasiva y en algunos casos de manera activa, porque hay otros medios con mayor operatividad para el crimen. En el caso de HRN, Radio América, Televicentro, por la naturaleza de sus socios y de su propietario, Rafael Ferrari, fue una persona que le hizo mucho daño al país. Carlos Flores, que es el presidente de los medios de comunicación, le debe un perdón público al país, porque los medios y las líneas que se han tirado es siempre esconderle la verdad. Entonces creo que no están en deuda. El pueblo hondureño ha sido tan noble que inclusive no se ha dado cuenta, y por eso creo que no le pueden deber al pueblo más que si tuvieran en algún momento un poco de dignidad, pues o apagar los receptores o salir a pedirle perdón al pueblo, porque si se hubiese parado lo del crimen organizado del Seguro Social, para poner un ejemplo, y se hubiese dicho, si está preso Bertet y Mario Zelaya, y están presos porque recibieron coimas y recibieron porcentajes, ¿por qué no está preso Chucri Cafi? Entonces, pero como Chucri Cafi, con Leche Sula, o como socio de bancos, paga dinero, entonces a él se le dio un sobreseimiento definitivo. Algo nunca visto ni en ningún país, pero como dice Tobón, pero ni en el África, que fallan con un tambor todavía, se pudo contemplar que los actores materiales del latrocinio del Seguro Social, que hoy estamos pagando esa gran consecuencia, haya podido tener a Juan Orlando Hernández, que recibió dinero lleno de sangre de esa campaña, libre, a la señora Gladys Aurora, que fue una delincuente confesa, que dice, bueno, les vamos a devolver el dinero, pero no los muertos. Entonces, y así, en ese orden, a Tecma, por ejemplo, y el señor Raúl Alexander Alvarado, que era su vínculo directo con Pastor y con Cardona, y con el señor Zelaya, Mario Zelaya, y hoy son los mismos proveedores y a los que se les entregó más de 150 millones en el caso de Tecma, que se encontró culpable por la venta de las ambulancias hechizas, y hoy es el proveedor que acaba de decir, como le dije yo a Marco Bográn, que en el 2021 van a venir los ventiladores mecánicos. O en el caso del señor Chucri Cafi, que con Dimesa se robó más de 1.280 millones de lempiras y se acaba de ganar otra licitación y continúa siendo proveedor del Estado con la Secretaría de Salud. Entonces, yo planteo eso. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación pretendan continuar bofeteando? Yo sé que las personas van a tener que encender su televisor, pero si hay alguna recomendación sana, es cuestionar seriamente lo que están presentando. Yo me sorprendo un HCH regalando bolsas de comida, pero escondiendo la verdad. O sea, en no decir que la gente paga una energía eléctrica carísima, porque aquí se le debe pagar 2.000 millones de lempiras mensuales a un pequeño grupo encabezado por Chucri Cafi, Freddy Nasser, Luis Larach, etc. Entonces, yo me sorprendo a HCH hablando de regalar o de solidarizarse con el pueblo, escondiendo que el contrato de EH vinculó a dos bancos que tienen serios conflictos, como el Banco Atlántida y Banco Ficosa, junto con Arturo Corrales Álvarez, que tienen años de estar usufructuando el dinero del Estado y que quebraron la INE. Y estoy hablando específicamente del señor Atala y del señor Guillermo Hueso. Entonces,
y él pone un anuncio detrás de Banco Atlántida y Banco Ficosa, y yo digo, bueno, y este tipo que también en la mañana apertura su programación hablando de Dios, digo yo, o es psicópata o es un tipo altamente criminal, ambicioso o ignorante. Pero no me cabe la menor duda, yo con Eduardo he tenido pues algún tipo de amistad, y si no amistad, por lo menos nos hemos hablado, como con Germán Leicelar y con una serie de actores, porque yo he sido un académico en el país que ha tenido debates cuando estas personas no estaban en ese nivel de corrupción tan asombrosa. Y yo le decía a Germán, pues ¿cómo es posible que la Junta Interventora sepa que estos individuos, estos corruptores, mataron al pueblo y que pueden seguir vendiéndole al Estado? O sea, se encontró al clan de los Gutiérrez con una serie de vinculaciones criminales, incluyendo al actual director de Sinajer, el lavado de activos en el Panama Paper como testaferro de Juan Orlando Hernández y Elena Gutiérrez, y están libres. Entonces, yo creo que la prensa, ya el pueblo le conoce su fecha de vencimiento, y si hay algo que puedo recomendar yo es mirarlos con que son periódicos o canales de televisión que hay que creerles con algún beneficio de inventario, ¿no? Primero hay que inventariar qué es lo que dicen, porque sus emisiones son altamente nocivas y criminales. Milton, muchísimas gracias desde luego por habernos atendido, y pues de esta manera también nos solidarizamos en este caso, porque naturalmente el tema de la corrupción es un tema que nos debe llamar la atención a todos y nos debe de por lo menos poner en un contexto distinto. Si todos los que de alguna medida venimos del pueblo, de tierra adentro, del interior del país incluso, como en mi caso, por ejemplo, el tema de la corrupción naturalmente desencadena como un efecto dominó cosas negativas para nuestro país. Gracias, Milton, por habernos atendido, y un último mensaje a toda nuestra teleaudiencia. No, agradecer que existan estos pulmones de información transparente, que se continúe, porque hay un buen grupo de empresarios en Honduras que no forman parte de este nido de crápulas, como lo hemos estado observando últimamente con Roberto Contreras, que se ha convertido como en ese referente para los y las comunicadoras, de decir, bueno, sí, existe un empresario honesto, y como él existen miles de empresarios, miles de hortelanos, de artesanos, de personas que ungen en lo más genital de la tierra para extraer los frutos y que quieren tierra o abono o insumos para poder sembrar, y que los está matando el concentrar y seguir alimentando esa clase parasitaria de pocas manos la riqueza del país. Entonces yo soy un convencido que el periodismo, pues única razón de ser es investigar y entregarle a la población lo que realmente está orillando a las gradas de la desesperación, la migración y la muerte. Muchos empresarios, licenciados, doctores que siguen contratados por este grupo de criminales de forma irregular. Entonces, mi mensaje básicamente, o más bien mi reclamo o mi petición al pueblo hondureño es que no nos pensamos en un momento tan cumbre, diría yo, históricamente único de recuperar el país, de 200 personas. O sea, 200 personas son las que tienen condenado a más de 9 millones de personas a vivir de forma empobrecida, en altos niveles de riesgo, matándonos los unos con los otros, pero los que mueren son pobres. Las noticias que va a ir a levantar el medio de comunicación amarillista va a ser el hijo de Pedro, de Juana, de María. No va a ir a levantar el hijo de Facusé, el hijo de Barjún, el hijo de Atala, de Hueso. No, son hijos e hijas de personas del común, y esas personas del común hoy tenemos la oportunidad de recuperar el país como nunca antes, porque el nivel de denuncia
porque no estoy haciendo esto de forma quijotesca. Aquí hay una cantidad de periodistas haciendo una enorme labor y estoy platicando con ustedes, revisé el material que ustedes están realizando y todo, porque no nos vamos a prestar pues, a un medio de comunicación que solo coyunturalmente quisiera entrevistarnos. Y hemos encontrado, hay personas, la Radio Progreso está haciendo, las radios comunitarias están haciendo su labor. Entonces, creo que el pueblo hondureño hoy tiene la histórica oportunidad, el reto de vivir humillados por el resto de la vida, o condenar también a su familia a vivir humillado, o recuperar el país. Y yo, como veo tan cerca el hecho de saber que hoy la institucionalidad se ha rendido a los pies del crimen organizado, pero que el crimen organizado, decía Eugenio Sosa una figura bien interesante, y era que hoy a los corruptores y corruptos, cuando se les ha encontrado y se les ha dicho en la cara, se ponen de rodillas y levantan las manos. Y hoy que han levantado las manos y se han puesto de rodillas, y que el pueblo, ahora las redes han sido fundamentales para poderle decir, no es así como ustedes dicen, ustedes han robado, han sobrevalorado, y creo que desaprovechar esta oportunidad sería un acto demencial. Creo que es nuestra verdadera independencia. Sueño con que el pueblo hondureño, en cada barrio, en cada colonia, en cada pueblo, en cada caserío, pueda renovar sus liderazgos, ya que estos han demostrado política y económica y financieramente que han fracasado. O sea, no tenemos un alcalde que tenga la capacidad de decir, bueno, vamos a agarrar a Cihuatepeque y le vamos a decir que las pruebas per cápita van a haber de 20 a 25 pruebas por cada 100.000 habitantes. No hay. Es decir, son tramitadores del poder. Entonces necesitamos que regionalmente, con la riqueza que tiene Cihuatepeque, para citar un ejemplo, un departamento con una riqueza única, un pulmón de la reserva natural, pueda autodeterminar sus propias políticas, que tenga acceso a sus ríos, que tenga acceso a su bosque. Y ahora lo que quiero trasladar es eso, que nos preguntemos si a esa riqueza de la cual pues fuimos afortunados en nacer en este país, con el más número de ríos en Centroamérica, pero con menos agua potable, con un número mayor en Centroamérica de extensión territorial, pero con menos casas para cada habitante. O sea, si merecemos esa triste, cruda y asquerosa realidad, o darle vuelta a la página y no repetir una historia fallida, sino que escribir nuestra propia historia. Hemos sostenido una conversación bastante amplia con el periodista Milton Benítez, el perro amarillo, quien nos ha relatado pues básicamente toda esta trama de corrupción en la que el país es víctima, y también sobre las repercusiones negativas en contra de su vida misma por revelar información en la que implica a funcionarios y políticos en negociaciones turbulentas. Hacemos una pausa comercial, no nos cambie, pero antes le invitamos a que participe en la espectacular promoción de recargas electrónicas que Financiera Hondureña tiene para ustedes. Muy sencillo la forma de participar. Ingrese a nuestra plataforma de Facebook, comparta la página de nuestro canal de Altiplano TV con 3 de sus amigos, envíe su captura de pantalla